Bruno Sanz estaba convencido de que la vida ya no tenía nada más que ofrecerle. Se había convertido en un hombre millonario, había alcanzado el éxito y estaba listo para celebrar la boda más lujosa. Pero cuando decidió invitar a su ex solo para verla sufrir, jamás imaginó que ella aparecería con sus hijos, trillizos. ¿Qué pasará después? No olvides suscribirte y compartir el vídeo con tus amigos. ¿Desde dónde nos ves? Escríbelo en los comentarios. El ambiente en la galería de arte vibraba con una energía sutil mientras Carmen Méndez ajustaba la iluminación en torno a su última pintura. La pieza era una explosión audaz de colores, un testimonio de resiliencia y crecimiento, temas que solía explorar en su trabajo. No era su primera exposición, pero aquella noche sentía que estaba en juego algo más grande. Esperaba que esta muestra fuera su trampolín hacia un reconocimiento más amplio, una oportunidad para dejar atrás las dificultades económicas que siempre la acechaban. Echó un vistazo al reloj en la pared y calculó mentalmente cuánto tiempo quedaba antes de que se abrieran las puertas. Con un gesto distraído, alisó la tela de su sencillo vestido negro, una elección práctica pero elegante para la ocasión. La galería era modesta, como el resto de su vida, pero Carmen se desenvolvía con una confianza tranquila, el tipo de presencia que imponía sin necesidad de exigir atención. Cuando los primeros invitados comenzaron a llegar, su mirada se posó en un hombre que se encontraba cerca de la entrada. Alto, impecablemente vestido con un traje a medida que, de alguna manera, lograba lucir casual en él. Sus ojos recorrían la sala con una mezcla de curiosidad y cálculo, deteniéndose brevemente en cada pintura antes de seguir adelante. Carmen no pudo evitar notar la energía que irradiaba, una combinación de determinación y un encanto que parecía casi ensayado. «Disculpe», dijo el hombre acercándose a ella con una leve sonrisa. «¿Es usted la artista detrás de estas obras?» Carmen asintió, manteniendo su compostura habitual a pesar del leve nerviosismo que le provocaba su presencia. «Sí, soy Carmen Méndez. ¿Y ustedes?» «Ethan Fuentes», respondió, extendiendo una mano. «Digamos que soy un admirador del trabajo ambicioso. Sus piezas llamaron mi atención. Su apretón de manos fue firme. Ethan la miró con una intensidad que la intrigó y la inquietó a la vez. «Gracias», dijo ella con cautela, sin estar segura de cuáles eran sus intenciones, pero sin querer demostrar su curiosidad. Pasaron la siguiente hora recorriendo la galería juntos, hablando sobre su arte, la empresa tecnológica que Ethan estaba impulsando y sus visiones opuestas del mundo. Carmen hablaba con pasión sobre encontrar belleza en las imperfecciones de la vida, mientras que Ethan defendía su visión de transformar el mundo a través de la innovación. Sus perspectivas chocaban, pero ninguno podía negar la atracción magnética entre ellos. Al final de la noche, Ethan compró una de sus pinturas, una obra vibrante titulada Indestructible. Fue un comienzo que ninguno de los dos había anticipado. Su relación avanzó rápidamente desde aquella noche. Ethan era implacable en su búsqueda del éxito, un rasgo que resonaba con la determinación de Carmen por hacerse un nombre en el mundo del arte. Él admiraba su independencia y encontraba tranquilidad en su naturaleza centrada, un contraste marcado con el despiadado mundo de las empresas tecnológicas emergentes. Carmen, por su parte, se sentía atraída por su ambición incansable y la forma en que hablaba de un futuro lleno de posibilidades. Pero bajo esa aparente compatibilidad, había diferencias fundamentales. Carmen valoraba los momentos de calma, las caminatas largas en el parque, las noches dedicadas a pintar mientras sonaban discos de jazz de fondo. Ethan, en cambio, prosperaba en el caos. Sus días estaban consumidos por reuniones con inversores y noches interminables perfeccionando presentaciones de negocios. Hablaba del esfuerzo constante como si fuera una insignia de honor, y Carmen comenzó a preguntarse cuánto tiempo podría seguirle el ritmo. Las grietas empezaron a aparecer en su primer año juntos. Ethan cancelaba planes de última hora alegando emergencias laborales que Carmen sospechaba que no eran tan urgentes como él decía. Sus discusiones eran poco frecuentes, pero explosivas, siempre girando en torno a su obsesión con el trabajo y el deseo de ella por una vida más equilibrada. «Estoy construyendo algo, Carmen», soltó Ethan una noche después de que ella lo confrontara por otra cita cancelada. «¿Crees que el éxito simplemente cae del cielo? Esto requiere tiempo, sacrificio». «¿Y qué hay de nosotros?», replicó ella, su voz temblando de frustración.
¿Somos solo otro sacrificio en tu camino a la grandeza? Ethan no respondió. Su silencio habló por él. Durante un tiempo, Carmen intentó adaptarse. Se sumergió en su arte, canalizando su frustración en su trabajo. Pero cuanto más espacio le daba a Ethan, más distante se volvía. Parecía alejarse más y más. Ya no preguntaba por sus pinturas ni se ofrecía a ayudarla a preparar sus exposiciones. Cuando estaba con ella, su mente siempre estaba en otra parte, adelantándose al próximo objetivo. El punto de quiebre llegó en una fría noche de otoño. Carmen había preparado una cena especial para celebrar la venta de una de sus piezas más caras. Esperó durante horas, solo para recibir un text mensaje de Ethan. Surgió algo. Lo dejamos para otro día. Cuando finalmente llegó a su apartamento, con la corbata deshecha y el rostro encendido por la adrenalina de otro negocio cerrado, ella ni siquiera lo dejó sentarse. Esto no está funcionando, dijo con voz calmada pero firme. Ethan frunció el ceño. Carmen, vamos, no hagas esto. Estoy en medio de algo grande ahora mismo. Pronto todo se calmará, te lo prometo. Nunca se calma contigo, Ethan, respondió ella, con los ojos llenos de lágrimas que se negó a dejar caer. He sido paciente. Te he apoyado en todo lo que he podido, pero no puedo seguir entregándome a una relación en la que ni siquiera soy una prioridad. Esan la miró en silencio por un largo momento. Su mandíbula se tensó. Pensé que me entendías, Carmen. Pensé que creías en lo que estoy tratando de hacer. Creo en ti, dijo ella suavemente, pero no puedo seguir perdiéndome en el proceso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Ethan asintió. Su expresión era inescrutable. Supongo que esto es un adiós. Entonces, murmuró. Salió sin mirar atrás, dejando a Carmen sola en la tenue luz de la habitación. Semanas después, Carmen descubrió que estaba embarazada. La noticia la tomó por sorpresa, pero también le dio un propósito que no había sentido desde la ruptura. Sabía que Ethan nunca abandonaría sus sueños por formar una familia, así que tomó la decisión de seguir adelante por su cuenta. Sus días se convirtieron en un torbellino de citas médicas, trabajos a medio tiempo y preparativos para la llegada de sus hijos. La lucha fue inmensa, pero Carmen la enfrentó con la misma resiliencia tranquila que la había sostenido a lo largo de su vida. Cuando los trillizos, Aitana, José y Víctor, nacieron, Carmen sintió una abrumadora sensación de amor y plenitud. Ahora eran su mundo, y se juró a sí misma darles la vida que merecían, incluso si eso significaba poner en pausa sus propios sueños. Con el paso de los años, Carmen rara vez pensaba en Ethan. Se había convertido en un recuerdo distante, un capítulo que había cerrado hacía mucho tiempo. Pero los ecos de su historia juntos aún persistían en los rostros de sus hijos, cada uno llevando una parte de él. La aguda inteligencia de Aitana, la determinación inquebrantable de José, la intensidad silenciosa de Víctor. Lo que Carmen no sabía era que sus caminos estaban a punto de cruzarse de una manera que jamás habría imaginado. La luz de la mañana se filtraba por las persianas, proyectando suaves patrones sobre los muebles gastados pero acogedores de la sala de Carmen Méndez. De pie en la cocina, sostenía una taza de café en una mano y una espátula en la otra. El aire olía a panqueques y jarabe, un ritual de sábado en la casa de los Méndez. «Mamá, José se está comiendo mis fresas», gritó Aitana desde la mesa, donde sus dos hermanos la miraban con sonrisas traviesas. «No es cierto», protestó José, aunque el jugo rojo en sus labios lo delataba. Carmen se giró y le dirigió una mirada de advertencia. «José, el plato de tu hermana no es un buffet. Termina tu propia comida». «Sí, señora», murmuró él, llevándose un gran trozo de panqueque a la boca para evitar más preguntas. Víctor, el más callado de los tres, se rió suavemente ante la travesura de su hermano antes de volver a su cuaderno de bocetos. Había heredado el amor por el arte de Carmen y pasaba la mayor parte de su tiempo libre dibujando elaboradas ilustraciones de superhéroes y mundos imaginarios. Era una escena caótica pero feliz, una que Carmen había aprendido a atesorar. Criar 3 hijos sola no había sido fácil, pero momentos como ese le recordaban que cada sacrificio había valido la pena. Después del desayuno, mientras los niños corrían a jugar, Carmen comenzó a recoger la cocina. El sonido del lavavajillas era casi relajante,
un raro instante de calma en su ajetreada vida. Se secó las manos con una toalla y se acercó al pequeño montón de correos sobre el mostrador. Facturas, folletos, una postal de una vieja amiga. Y entonces lo vio. Un sobre dorado, con los bordes elegantemente grabados, destacaba entre el desorden. Su nombre estaba escrito en una caligrafía impecable, con letras que se deslizaban con gracia por la superficie. Frunciendo el ceño, Carmen lo abrió y desplegó la gruesa cartulina en su interior. Ethan Fuentes y Débora Crespo tienen el honor de invitarle a celebrar su unión. Las manos de Carmen se congelaron. Su respiración se entrecortó mientras las palabras se volvían borrosas. Ethan no había pensado en él en años. No se lo había permitido. Pero ahora, su nombre estaba ahí, en letras doradas y firmes, arrastrándola de vuelta a un pasado que creía haber dejado atrás. Dejó caer la invitación sobre el mostrador, como si la hubiera quemado. Porque ahora, pensó, con la rabia bullendo bajo su sorpresa. ¿Por qué me enviaría esto? La respuesta llegó casi de inmediato. Poder. Era la manera de Ethan de mostrarle lo que se había perdido, de presumir su éxito y recordarle. Quiso arrojar la invitación a la basura, borrar cualquier rastro de un hombre que había elegido la ambición sobre el amor. Pero, a medida que su ira inicial se disipaba, otro pensamiento comenzó a abrirse paso, uno que no podía ignorar. Sus hijos merecían conocer la verdad. José, Aitana y Víctor habían empezado a hacer preguntas sobre su padre. Carmen siempre había respondido con evasivas, diciendo que estaba ocupado o lejos, pero ahora estaban creciendo y su curiosidad era cada vez más difícil de esquivar. Esta podía ser su oportunidad de conocerlo. Esa noche, mientras arropaba a sus hijos en la cama, Carmen se encontró mirando nuevamente la invitación. La fecha estaba a 2 semanas de distancia, el tiempo justo para prepararse. Mami, la voz de Aitana interrumpió sus pensamientos. ¿Sí, cariño?, preguntó Carmen, apartando un rizo suelto de la frente de su hija. ¿Nosotros tenemos un papá? La pregunta fue suave, pero llevaba consigo el peso de una conciencia creciente. Carmen dudó. Su garganta se apretó. Sí, mi amor, respondió finalmente. Y tal vez pronto lo conozcan. Las 2 semanas siguientes pasaron en un torbellino. Carmen trabajó incansablemente para prepararse para la boda, equilibrando sus responsabilidades diarias con el peso emocional de lo que se avecinaba. Eligió un vestido azul marino elegante, sencillo pero impactante, reflejando su confianza y dignidad. Para los trillizos, escogió atuendos a juego con el suyo, lo suficientemente especiales para que se sintieran importantes, pero sin llamar demasiado la atención. Quería que se sintieran bien, pero sin verse abrumados por la grandeza que sabía que los esperaba. A medida que se acercaba el gran día, Carmen se sentó con sus hijos para hablar. Este fin de semana iremos a una gran fiesta. ¿Comenzó? Con un tono calmado pero firme. Es un evento especial y van a conocer a alguien muy importante. ¿A quién, mami?, preguntó José, sus ojos brillando con curiosidad. A su padre, dijo Carmen, con la voz firme, aunque dentro de ella se agitaba un torbellino de emociones. Los trillizos se miraron con los ojos muy abiertos. ¿Nuestro papá?, repitió Aitana, con asombro en su voz. Sí, confirmó Carmen. Pero necesito que recuerden algo. Este es su día especial, así que tenemos que comportarnos lo mejor posible. ¿De acuerdo? Asintieron solemnemente, entendiendo la importancia de sus palabras. Cuando por fin llegó el día, Carmen sintió una mezcla de nervios y determinación. El lugar de la boda era una lujosa finca a las afueras de la ciudad. Sus enormes puertas estaban flanqueadas por guardias uniformados, y una fila de autos de lujo llenaba el camino de entrada. La música de una orquesta flotaba en el aire, completando la escena de opulencia. Carmen estacionó su modesto sedán en el extremo más alejado del estacionamiento, tomó una profunda respiración y salió del auto. Ajustó los atuendos de los niños una última vez, alisándoles el cabello y enderezándoles las corbatas. ¿Están listos?, preguntó, arrodillándose a su altura. Sí, mami, respondieron al unísono, sus voces llenas de una mezcla de emoción y temor. Mientras caminaban hacia la entrada, Carmen les sostuvo las manos con fuerza, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo.
lista para mirar a los ojos al hombre que una vez la había dejado atrás y mostrarle la vida que había abandonado. El interior del gran salón estaba impregnado de lujo. Candelabros centelleaban en lo alto, mientras los invitados, vestidos con trajes de diseñador y elegantes vestidos, conversaban contra un fondo de decoración dorada y reluciente. Carmen sintió el peso de decenas de miradas cuando cruzó la puerta, con sus hijos flanqueándola como un pequeño ejército curioso. Los susurros comenzaron a propagarse entre la multitud. ¿Quién es ella? ¿Esos son sus hijos? Los trillizos, ajenos a las miradas, observaban maravillados la magnificencia que los rodeaba. Aitana señaló el candelabro resplandeciente con los ojos muy abiertos, mientras José tiraba de la mano de Carmen para preguntarle sobre los enormes arreglos florales. Pero Carmen solo tenía su atención en una persona. Esan Fuentes. Él estaba de pie cerca del frente del salón, su postura confiada tambaleándose por un instante cuando sus ojos se encontraron con los de ella. Por un momento, el bullicio de la sala pareció desvanecerse, dejando solo el peso de las palabras no dichas entre ellos. Los trillizos, sintiendo el cambio en el ambiente, miraron a su madre. «Mami», susurró Víctor, «¿es él?» Carmen asintió, apretando sus pequeñas manos con más fuerza. «Sí, mi amor. Ese es su papá». El enfrentamiento que había estado anticipando finalmente había llegado. Y cuando Ethan comenzó a moverse en su dirección, el mundo pareció contener la respiración, esperando a que la verdad se desatara. El gran salón zumbaba con conversaciones apagadas y las suaves melodías de la música clásica, pero todo se convirtió en un murmullo lejano cuando los ojos de Ethan Fuentes se fijaron en Carmen Méndez y en los 3 niños que la acompañaban. Por un instante, su mundo cuidadosamente construido, los candelabros relucientes, los invitados vestidos con ropa de diseñador, el lujoso salón, pareció desdibujarse en los bordes. Todo lo que podía ver era a ella y a ellos. El parecido era innegable. La marcada mandíbula de José, tan parecida a la suya. Los ojos penetrantes de Aitana, un reflejo de los de su madre. Y Víctor, con su intensidad silenciosa, un espejo del niño que Ethan había sido alguna vez. A su lado, su prometida, Débora Crespo, se mantenía firme con una sonrisa radiante, congelada en sus labios. Siguió su mirada y su confusión se convirtió rápidamente en sospecha cuando la gravedad del momento cayó sobre ella. «Ethan», susurró, su voz afilada pero baja. «¿Quién es esa mujer? ¿Y esos niños?» Él no respondió. No podía. Su garganta estaba seca, su mente dando vueltas mientras Carmen comenzaba a caminar hacia él, con la cabeza en alto y movimientos deliberados y gráciles. La multitud se apartó como agua a su paso, los susurros aumentando con cada uno de sus pasos. Los trillizos se aferraban a sus manos, sus ojos enormes absorbiendo la escena a su alrededor. Para cuando llegó al centro de la sala, la música se había desvanecido, la orquesta tropezando con sus notas mientras incluso los músicos giraban la cabeza para mirar. Todas las miradas estaban sobre Carmen y sus hijos. La tensión en el aire era palpable. Carmen se detuvo a pocos pasos de Ethan, su expresión serena pero inquebrantable. Lo miró directamente, ignorando los murmullos de los invitados y la expresión atónita en el rostro de Débora. Por un momento, el silencio reinó. Entonces, con una voz firme y serena, habló. «Hola, Ethan. Ha pasado mucho tiempo». El salón pareció contener la respiración. Ethan, aún congelado en su lugar, finalmente encontró su voz, aunque sonó ronca e inestable. «Carmen, ¿qué estás haciendo aquí?» Su mirada se desvió hacia los niños a su lado antes de volver a él. «Vine porque ellos merecen saber quién eres», dijo simplemente. «Y tú mereces conocerlos». La compostura de Débora se rompió. «Ethan», susurró con furia contenida. «¿De qué está hablando? ¿Quiénes son esos niños?» Carmen dirigió su mirada hacia Débora, su expresión tranquila pero resuelta. «Lamento interrumpir tu día», dijo, su tono educado pero firme, «pero esta es una verdad que ya no puede ser ignorada». Débora dio un paso atrás, sus manos temblando mientras intentaba procesar las palabras de Carmen. Los invitados, sintiendo el peso del momento, comenzaron a murmurar frenéticamente. «¿Son sus hijos? Se parecen mucho a él». Ethan finalmente sacudió la cabeza, liberándose de su estupor. Sus movimientos eran rígidos,
inseguros. Miró a Carmen, su voz temblando de incredulidad. Esto no puede ser real. ¿Cómo? ¿Por qué no me lo dijiste? La mandíbula de Carmen se tensó, pero su tono permaneció firme. ¿Por qué te fuiste, Hassan? Dejaste claro que tus ambiciones eran más importantes que cualquier otra cosa, incluyendo a nosotros. Para cuando supe que estaba embarazada, tú ya no estabas. Sus palabras lo atravesaron como una daga, el peso de su acusación asentándose pesadamente sobre su pecho. Abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. Su mirada se dirigió a los niños, que lo observaban con una mezcla de curiosidad y confusión. La pequeña mano de José se aferraba con fuerza a la de Carmen, mientras que Aitana y Víctor se sujetaban a su vestido. «Mami», susurró Aitana, su voz apenas audible. «¿Él es nuestro papá?» La pregunta flotó en el aire, silenciando la sala una vez más. El pecho de Ethan se apretó. Sus ojos se debatían entre la mirada esperanzada de Aitana y la expresión cautelosa de Carmen. Se arrodilló lentamente, con movimientos inseguros, y miró a los tres pequeños rostros que lo observaban. Su voz se quebró. No lo sabía. No sabía de ustedes. Los niños no respondieron de inmediato, sus expresiones una mezcla de asombro e incertidumbre. Carmen se arrodilló a su lado, siendo su presencia un ancla en medio de la tormenta de emociones que los rodeaba. «Ellos son tus hijos, Ethan», dijo suavemente, su voz cargada de convicción. «Aitana, José y Victor». Ethan los miró, su mente inundada de recuerdos de decisiones tomadas y oportunidades perdidas. Un agudo golpe de culpa lo atravesó como una ola gigante. Y por primera vez en años, se sintió completamente perdido. Débora, aún de pie a su lado, estalló. «¿Me estás diciendo que tienes hijos, Ethan?», escupió, su voz cortante como un látigo. «¿Y nunca pensaste en mencionarlo?» «No lo sabía», replicó él, su frustración y culpa filtrándose en su tono. «Si lo hubiera sabido». Se detuvo, las palabras atrapadas en su garganta. Se volvió hacia Carmen y los niños. «Si lo hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes». Los ojos de Carmen se suavizaron levemente, aunque su determinación permanecía intacta. «Tal vez lo habrían sido», dijo en voz baja, «pero no lo supiste porque no estabas ahí. Tú elegiste otro camino, Hassan. Yo elegí criarlo sola». La honestidad de sus palabras lo golpeó más fuerte que cualquier acusación. Sintió el peso de sus propias decisiones cayendo sobre él. La magnitud de lo que había perdido, los primeros pasos, las primeras palabras, los cumpleaños, todo, desaparecido en el tiempo. Débora seguía enfurecida, pero ahora su voz había adoptado un filo frío y controlado. «No puedo creer esto», susurró, con la voz afilada como una cuchilla. «Me has humillado delante de todos. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así?» Ethan se giró hacia ella, con el rostro desencajado. «Débora, te juro que no lo sabía». «No me importa», lo interrumpió ella, su furia desbordándose. «Este se suponía que era nuestro día, Ethan. Nuestro futuro. Y ahora lo has arruinado todo». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire mientras se daba la vuelta y salía del salón, sus tacones resonando con fuerza contra el mármol. Los invitados se apartaron para dejarla pasar, susurros aumentando a su alrededor. Ethan se volvió hacia Carmen. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de culpa, arrepentimiento y algo que Carmen no podía nombrar del todo. «Ethan», comenzó, su voz temblorosa. «Yo ni siquiera sé por dónde empezar». Carmen se puso de pie, su expresión serena pero firme. «Esto no se trata de empezar de nuevo, Ethan», dijo. «Se trata de ellos. Ellos merecen conocerte, y tú mereces conocerlos. Pero esa es una decisión que solo tú puedes tomar». Los trillizos se aferraron a su madre mientras ella se giraba para marcharse, sus pequeñas manos buscando las suyas como si sintieran la tensión en el aire. Ethan los vio irse, su corazón pesado por todo lo que había perdido, y todo lo que aún podía ganar. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, el mundo que Ethan había construido con tanto cuidado comenzó a desmoronarse. Y por primera vez en su vida, no tenía idea de cómo volver a armarlo. La lujosa finca, que horas antes había estado llena de risas y celebración, ahora se sentía inquietantemente vacía. El sol descendía en el horizonte,
proyectando largas sombras sobre los jardines perfectamente cuidados, donde los invitados habían estado disfrutando sin sospechar la tormenta que se avecinaba. Ethan Fuentes estaba solo en el gran salón de banquetes, su cabeza entre las manos. Sobre él, los candelabros resplandecían, burlándose cruelmente de la imagen destrozada de lo que debía haber sido su día perfecto. Débora se había ido. Se marchó furiosa, con sus últimas palabras resonando en su cabeza. Lo arruinaste todo, Ethan. Todo. Y quizás tenía razón. La vida que había construido meticulosamente, la reputación, la riqueza, el estatus, todo se sentía vacío ahora. Los rostros de Aitana, José y Víctor lo perseguían. Sus ojos grandes, llenos de curiosidad y de una pregunta que no podía responder. ¿Por qué? ¿Por qué no estuviste ahí? Había pasado su vida persiguiendo el éxito, creyendo que con suficiente dinero y poder podría llenar el vacío que había dejado su infancia difícil. Pero ahora, en la soledad de su desmoronado día de bodas, entendió el costo real de su ambición. Lo había dejado aislado, vacío, y lejos de lo único que no podía comprar, una familia. Carmen estaba sentada al borde de su cama, su mente enredada en los acontecimientos del día. Los trillizos dormían, sus pequeños cuerpos acurrucados juntos en la cama del hotel. Los había arropado después de leerles su cuento favorito, su voz manteniéndose firme a pesar del peso en su pecho. No había ido a la boda para arruinarle la vida a Ethan, por mucho que pareciera lo contrario. Su único propósito había sido darle a sus hijos la oportunidad de conocer a su padre. Pero al ver el impacto en su rostro, la conmoción y el dolor, se preguntó si había cometido un error. Mientras pasaba una mano por su cabello, el suave zumbido de su teléfono rompió el silencio. Dudó antes de contestar. Su corazón se hundió al ver el nombre de Ethan en la pantalla. «Hola», respondió, con cautela. «Carmen», empezó él, su voz gruesa por la emoción. «Yo, ni siquiera sé qué decir». «Entonces no digas nada», respondió ella, con un tono calmado pero firme. «Ethan, esto no se trata de nosotros. Se trata de ellos. Si quieres ser parte de sus vidas, necesitas demostrarlo. No con promesas ni excusas, sino con acciones. Eso es lo único que me importa». Hubo un largo silencio en la línea. Finalmente, Ethan habló. «¿Puedo verlos mañana? Por favor». El corazón de Carmen se ablandó un poco, aunque seguía a la defensiva. «Estaremos en el parque cerca del hotel a las 10 de la mañana. Si quieres verlos, ahí estaremos». «Gracias», dijo en voz baja. «Estaré ahí». A la mañana siguiente, el parque estaba lleno de risas infantiles y juegos. Carmen estaba sentada en una banca, observando a Aitana intentar convencer a José de subirse a los columpios, mientras Víctor dibujaba en su cuaderno, capturando la escena con su talento natural. Parecían ajenos al peso del momento que estaba por ocurrir. Ethan llegó poco antes de las 10, vestido de manera sencilla, sin los trajes a medida a los que estaba acostumbrado. Se sentía diferente, menos calculado, menos inalcanzable. En cuanto vio a Carmen, se detuvo por un momento. Su presencia era serena y firme, incluso a la distancia. Respiró hondo y se acercó. «Carmen», dijo suavemente, sus ojos desviándose hacia los niños. «Gracias por darme esta oportunidad». «Esto no es por ti», respondió ella, su voz gentil pero firme. «Es por ellos». Ethan asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Se giró hacia los trillizos, que habían detenido su juego para mirarlo con una mezcla de curiosidad e incertidumbre. «Hola», dijo, arrodillándose a su altura. Yo soy San. Pero si quieren, pueden llamarme papá». Las palabras le resultaban extrañas, pero eran sinceras. Aitana inclinó la cabeza, estudiándolo con una intensidad sorprendente para sus 5 años. «¿Por qué no viniste antes?», preguntó, su voz inocente pero punzante. Ethan tragó con dificultad, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «No sabía que existían», admitió. «Y lo siento mucho por eso. Si lo hubiera sabido, habría estado aquí». Hizo una pausa y miró a cada uno de ellos con seriedad. «Pero ahora que lo sé, quiero estar aquí para ustedes». José cruzó los brazos, su expresión escéptica. «No puede simplemente aparecer y ser nuestro papá». Carmen sintió un orgullo silencioso por la audacia de su hijo,
pero permaneció en silencio, dejándole a Ethan la oportunidad de responder. «Tienes razón», respondió Ethan, su voz firme. «Tengo que ganármelo. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarlo». Los niños intercambiaron miradas. Sus expresiones se suavizaron, aunque seguían cautelosos. Aitana fue la primera en acercarse, extendiendo su pequeña mano para tocarla de él. «Está bien», dijo simplemente Aitana. Ethan sintió el pecho apretarse, una oleada de emociones amenazando con desbordarlo. Asintió, su mano temblorosa mientras sostenía la de su hija. «Está bien», repitió en voz baja. Las semanas siguientes estuvieron llenas de pequeños y cautelosos avances. Ethan regresó a la ciudad y delegó gran parte de su trabajo en colegas de confianza para poder enfocarse en construir una relación con sus hijos. No fue fácil. Hubo momentos de torpeza, momentos en los que dudó si alguna vez podría compensar el tiempo perdido. Pero siguió adelante. Se presentó en sus eventos escolares, animándolos en los partidos de fútbol y las exposiciones de arte. Aprendió cuáles eran sus cuentos favoritos para dormir y les leía hasta que se quedaban dormidos. Dejó que Víctor le enseñara a dibujar, incluso cuando sus bocetos resultaban desastrosamente malos, y jugó a atrapar la pelota con José en el parque hasta que sus brazos le dolían. Poco a poco, las barreras comenzaron a caer. Los trillizos empezaron a sentirse más cómodos con él. Sus risas se hicieron más frecuentes, sus abrazos más naturales. Carmen observaba desde la distancia, su escepticismo dando paso, poco a poco, a un optimismo cauteloso. Ethan estaba cambiando y, por primera vez en años, empezó a creer que era real. Una noche, después de acostar a los niños, Ethan se quedó para ayudar a Carmen a limpiar. Mientras trabajaban juntos en la pequeña cocina, él se giró hacia ella, su expresión sincera. «Gracias», dijo suavemente, «por darme esta oportunidad. Por creer en mí, incluso después de todo». Carmen se detuvo, sus manos apoyadas en el mostrador. «No lo hice por ti», respondió, repitiendo las palabras que le había dicho antes. «Lo hice por ellos». Pero tras una breve pausa, añadió, «aunque veo que lo intentas, y eso importa». Se quedaron en silencio por un momento, con el peso del pasado flotando entre ellos. Pero en ese silencio también había esperanza. Una esperanza frágil, pero creciente. Un entendimiento de que, aunque no podían cambiar lo que había sucedido, aún podían construir algo mejor para el futuro. Años después, en una reunión familiar en casa de Carmen, Ethan se encontró rodeado por el sonido de la risa y la calidez de la pertenencia. Aitana ayudaba a Carmen en la cocina, parloteando sin parar. José y Víctor jugaban a atrapar la pelota con sus primos en el jardín. Ethan lo observaba todo, con una sonrisa tranquila en el rostro. Por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente rico. No por su dinero ni por su estatus, sino por el amor y la conexión que había encontrado. Y mientras permanecía en medio de aquella casa bulliciosa y llena de alegría, supo que nunca volvería a darlo por sentado. Gracias por ver esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para más contenido. Compártela con tus amigos y cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y no te pierdas nuestros otros vídeos con historias cautivadoras. Nos vemos en el próximo.